Millonario. Llevó a su empleada a una cena de negocios. Pero una frase de ella le cambió la vida. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta historia. Y cuando termines, deja tu puntuación del 0 al 10. Y no olvides seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora sí, disfruta cada detalle. León Fuentes nunca imaginó que su vida cambiaría por completo esa noche. Y todo comenzó con una llamada que no quería recibir. El reloj de la mansión marcaba las 6:30 cuando el teléfono sonó por tercera vez. León, ajustándose los gemelos de plata mientras se miraba en el espejo del dormitorio principal, dudó un momento antes de contestar. Esa noche era crucial. Los inversionistas japoneses llegarían a Bilbao en pocas horas, y el contrato de exportación que había tardado meses en negociar dependía de esa cena. Señor Fuentes, lo siento muchísimo. La voz de Mercedes, su traductora de confianza, sonaba quebrada al otro lado de la línea. Mi madre acaba de ingresar al hospital. No podré acompañarlo esta noche. León cerró los ojos y apretó el puente de la nariz. Sin Mercedes, la barrera del idioma se convertiría en una muralla imposible de derribar. Los japoneses apenas hablaban español, y su inglés, por mucho que se esforzara, no era suficiente para cerrar un negocio de 3 millones de euros. Entiendo, Mercedes. Cuida de tu madre. Colgó el teléfono y se quedó inmóvil, observando su reflejo en el espejo. El traje italiano impecable, el cabello perfectamente peinado, los zapatos de cuero brillante, todo listo para una noche que ahora parecía condenada al fracaso. Bajó las escaleras de mármol hacia el salón principal, donde las vitrinas exhibían las botellas más exclusivas de su vinícola. 4 generaciones de Fuentes habían construido ese imperio desde cero, convirtiendo unas hectáreas polvorientas de La Rioja en una de las bodegas más respetadas de España. Esa noche no podía fallar. ¿Sucede algo, señor? La voz suave lo sobresaltó. León se giró y vio a Paula limpiando cuidadosamente una de las copas de cristal bohemio. Llevaba 2 años trabajando en su casa, llegando cada mañana antes del amanecer y partiendo cuando las luces se apagaban. Siempre silenciosa, siempre eficiente, siempre invisible. La traductora no puede venir, murmuró León, más para sí mismo que para ella. Sin ella, la cena será un desastre. Paula continuó limpiando la copa, pero León notó que sus movimientos se habían vuelto más lentos, como si estuviera procesando sus palabras. ¿Los inversionistas hablan inglés?, preguntó ella, sin levantar la vista. Sí, pero yo... León se detuvo. Había algo diferente en el tono de Paula, una seguridad sutil que nunca había notado antes. Yo podría ayudarlo. Las palabras flotaron en el aire como una revelación inesperada. León la miró fijamente por primera vez en meses. Realmente la miró. Paula tenía 29 años, cabello castaño recogido siempre en un moño simple, y ojos que ahora brillaban con una determinación que lo sorprendió. ¿Hablas inglés? La pregunta salió con una mezcla de incredulidad y esperanza. Sí, señor. Bastante bien, de hecho. León sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante 2 años Paula había escuchado sus conversaciones telefónicas en inglés. Había estado presente cuando recibía a clientes extranjeros. Había limpiado su oficina donde dejaba contratos internacionales sobre el escritorio. Y él nunca, ni una sola vez, había pensado en preguntarle, ¿por qué nunca me lo dijiste? Paula finalmente levantó la vista, y León vio en sus ojos una mezcla de timidez y dignidad que lo desarmó por completo. Nunca me preguntó, señor. El reloj del salón marcó las 7. León tenía 1 hora para llegar a Bilbao, 1 hora para tomar la decisión más arriesgada de su carrera empresarial. Miró a Paula, que había vuelto a su tarea de limpiar copas, como si no hubiera ofrecido la solución a su crisis. Paula, dijo, y su voz sonó diferente, más humana. ¿Estarías dispuesta a acompañarme esta noche? Ella dejó la copa sobre la mesa y lo miró con una expresión que León no pudo descifrar. Como traductora, añadió rápidamente. Sí, señor. León sintió una extraña mezcla de alivio y nerviosismo. Entonces recordó el restaurante, la elegancia del lugar, el protocolo. Necesitarás algo apropiado para la ocasión. Paula bajó la vista hacia su uniforme sencillo y asintió levemente. León tomó las llaves de su auto sin pensarlo 2 veces. No tenía tiempo para planificar, para dudar, para medir consecuencias. Solo sabía que esa mujer que había permanecido en las sombras de su casa durante 2 años podría ser la clave de la noche más importante de su vida profesional. Vamos, dijo, dirigiéndose hacia la puerta.
Tenemos que hacer una parada antes del restaurante. Mientras el Mercedes negro se deslizaba por las calles de Logroño hacia el centro comercial más exclusivo de la ciudad, León no podía quitarse de la cabeza una sensación extraña. Por primera vez en años, no tenía control absoluto sobre lo que estaba por suceder. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no lo aterraba, lo emocionaba. Paula nunca había pisado una tienda donde un vestido costara más que su sueldo de 3 meses. Hasta esa tarde. Las puertas de cristal de la boutique se abrieron con un susurro elegante, liberando una fragancia sutil a vainilla y rosas. Paula sintió que sus zapatillas de trabajo chirriaban contra el suelo de mármol blanco, un sonido que parecía amplificarse en el silencio sofisticado del lugar. «Buenas tardes, señor Fuentes». La dependienta, una mujer de mediana edad con un moño perfecto y una sonrisa profesional, se acercó inmediatamente. Sus ojos, sin embargo, se deslizaron hacia Paula con una curiosidad mal disimulada. «Necesitamos un vestido para la señorita», dijo León sin preámbulos. «Algo elegante para una cena de negocios. En 1 hora». Paula se sintió como una intrusa en su propio cuerpo. Nunca había sido la señorita para nadie. Siempre había sido la chica de la limpieza, la empleada, o simplemente invisible. Mantuvo las manos entrelazadas frente a ella, consciente de cada detalle. Sus uñas cortas sin barniz, las pequeñas cicatrices en sus nudillos por años de productos de limpieza, el uniforme sencillo que de repente le parecía un disfraz de pobreza. «Por supuesto. ¿Qué talla usa la señorita?» «Yo...» Paula comenzó a responder, pero su voz salió como un susurro. «Talla 38», intervino León, y Paula se sorprendió de que hubiera notado algo tan íntimo sobre ella. La dependienta desapareció entre las perchas, y Paula se quedó sola con León en medio de aquel templo de la elegancia. Los maniquíes la observaban con sus posturas imposibles, vestidos que parecían obras de arte colgando de sus figuras perfectas. «¿Estás nerviosa?», preguntó León, y por primera vez desde que lo conocía, su voz sonó genuinamente preocupada, no solo práctica. Paula lo miró de reojo. León Fuentes, con su traje de 3.000 euros y su reloj que costaba más que un auto, esperaba su respuesta como si realmente le importara. «Un poco», admitió ella, sorprendiéndose de su propia honestidad. «No tienes por qué estarlo. Solo hablarás cuando sea necesario. Yo me encargo del resto». Pero Paula sabía que no era tan simple. No se trataba solo de traducir palabras. Se trataba de moverse en un mundo donde cada gesto, cada mirada, cada silencio tenía un significado que ella desconocía. La dependienta regresó con 3 vestidos colgados en perchas plateadas, uno negro, conservador, uno rojo, demasiado llamativo, y uno azul marino, con un corte que sugería elegancia sin gritar ostentación. «El azul», dijo León inmediatamente, antes de que Paula pudiera opinar. «Excelente elección. El probador está al fondo, señorita». Paula tomó la percha con manos temblorosas. El vestido pesaba menos de lo que esperaba, pero su responsabilidad se sentía inmensa. Se dirigió al probador, consciente de que León la observaba caminar. Detrás de la cortina de terciopelo, Paula se deshizo de su uniforme con movimientos mecánicos. El vestido se deslizó sobre su cuerpo como agua, ajustándose perfectamente a su figura. Cuando se miró en el espejo de cuerpo entero, no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos castaños parecían más grandes, enmarcados por el color azul que hacía que su piel brillara. El corte resaltaba su cintura sin ser vulgar, y el largo llegaba justo debajo de sus rodillas, elegante y apropiado. Por primera vez en años, Paula se vio hermosa. Salió del probador con pasos inseguros, como si caminara sobre cristal. León, que estaba revisando su teléfono, levantó la vista y se quedó inmóvil. Su expresión cambió de manera tan sutil que Paula casi no la notó. Sus ojos se suavizaron, sus labios se entreabrieron levemente, como si fuera a decir algo que no logró formular. «Está perfecto», murmuró finalmente. «¿Le queda bien a la señorita?», preguntó la dependienta, aunque era obvio que la respuesta estaba escrita en el rostro de León. «Sí», respondió él, sin quitar los ojos de Paula. «Necesitará zapatos también. Y quizás...» «No es necesario», interrumpió Paula, recuperando la voz. «Con esto está bien». Pero León ya estaba señalando un par de zapatos de tacón bajo en la vitrina, del mismo tono azul que el vestido. 30 minutos después, Paula se encontraba en el asiento del copiloto del Mercedes, con el vestido azul puesto y una pequeña cartera de mano que León había insistido en comprar. Se miraba las manos, ahora adornadas con un anillo sencillo de plata que la dependienta había sugerido para completar el look. «Paula»,
dijo León mientras conducía hacia Bilbao. Su voz sonaba diferente, más íntima en el espacio cerrado del auto. Sí, señor. Esta noche no eres mi empleada. Eres mi invitada. ¿Entiendes la diferencia? Paula sintió un nudo en la garganta. Entendía la diferencia, pero no estaba segura de poder interpretarla convincentemente. Entiendo. Y Paula, León la miró por el espejo retrovisor mientras se detenían en un semáforo. Puedes llamarme León. El semáforo cambió a verde, y el auto reanudó la marcha hacia el restaurante más exclusivo de Bilbao. Paula miraba por la ventanilla las luces de la ciudad que se encendían con el atardecer, pero su mente estaba en otro lugar. En 2 horas había dejado de ser invisible. En 2 horas se había convertido en la invitada de uno de los hombres más poderosos de La Rioja. En 2 horas su vida había tomado un rumbo que nunca había imaginado posible. Pero mientras el Mercedes se deslizaba por las calles hacia su destino, Paula no podía sacudirse la sensación de que esta transformación venía con un precio que aún no conocía. El restaurante Etxeberria emergía de la noche bilbaína como un palacio de cristal y luz dorada. Y Paula sintió que cada paso hacia su entrada la alejaba más del mundo que conocía. El valet se acercó inmediatamente al Mercedes, y Paula observó cómo León le entregaba las llaves con la naturalidad de quien había hecho ese gesto miles de veces. Ella, en cambio, esperó un momento extra antes de abrir la puerta, como si necesitara reunir valor para enfrentar lo que estaba por venir. ¿Lista?, preguntó León, ofreciéndole su brazo. Paula asintió, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podría escucharlo. Tomó su brazo, sorprendiéndose por la calidez que emanaba a través de la tela de su traje, y caminaron juntos hacia la entrada. Las puertas de roble macizo se abrieron revelando un interior que quitaba el aliento. Techos altos con vigas de madera oscura, candelabros de cristal que proyectaban sombras danzantes, y mesas vestidas con manteles blancos inmaculados donde conversaban en voz baja los hombres y mujeres más influyentes del país. Señor Fuentes, qué placer tenerlo aquí esta noche. El maître, un hombre elegante de unos 60 años, se acercó con una sonrisa cálida. Sus ojos se deslizaron brevemente hacia Paula, pero sin el juicio que ella había esperado. Su mesa está lista. Los acompañó por un pasillo alfombrado en rojo oscuro, pasando junto a mesas donde se desarrollaban conversaciones en múltiples idiomas. Paula reconoció fragmentos de francés, italiano, alemán, y se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, estaba en un lugar donde el mundo entero se daba cita. Ahí están, murmuró León en su oído, y Paula siguió su mirada hacia una mesa redonda cerca de la ventana que daba al Nervión. 3 hombres de trajes impecables se pusieron de pie al verlos acercarse. El más alto, de cabello gris perfectamente peinado, avanzó con una sonrisa cordial. León, mi estimado amigo. Su acento revelaba años de educación británica. Me alegra verte. Robert, el placer es mío. León estrechó su mano y luego se giró hacia Paula. Te presento a Paula Ferrer, quien nos acompañará esta noche. Paula sintió 3 pares de ojos evaluándola, pero mantuvo la compostura. Extendió la mano primero hacia Robert, luego hacia los otros 2. Hiroshi Tanaka, un hombre menudo de sonrisa amable, y Klaus Weber, corpulento y de mirada penetrante. Encantada de conocerlos, dijo en un inglés claro y seguro que sorprendió incluso a León. Se sentaron alrededor de la mesa y Paula se encontró entre León y Hiroshi, quien inmediatamente comenzó a conversar con ella sobre el clima de España comparado con el de Tokio. Ella respondía con cortesía, pero su atención estaba dividida entre la conversación y la observación silenciosa de León. Lo veía en su elemento, seguro, carismático, manejando cada comentario con la precisión de un virtuoso. Hablaba de las cosechas, del terroir de La Rioja, de la tradición familiar con una pasión que hacía que sus ojos brillaran. Era hipnótico verlo trabajar. La exportación a Japón ha sido siempre un sueño para nosotros, estaba diciendo León mientras el camarero servía el primer plato. Creemos que nuestros vinos tienen el carácter y la elegancia que el mercado japonés aprecia. Sin duda, asintió Hiroshi, pero el mercado asiático es muy competitivo. ¿Qué hace especiales a sus vinos, señor Fuentes? León comenzó a responder, pero Paula notó algo en su lenguaje corporal, una tensión casi imperceptible en sus hombros. Estaba navegando en terreno conocido, pero había algo más profundo que quería comunicar, y no encontraba las palabras exactas.
Nuestros viñedos tienen 4 generaciones de historia, continuó León. Cada botella lleva el alma de la familia. ¿Historia?, interrumpió Klaus con una sonrisa fría. Con respeto, León, el mercado no compra historia. Compra calidad, precio competitivo y eficiencia en la distribución. Un silencio incómodo se instaló en la mesa. Paula vio cómo León apretaba ligeramente la copa, cómo su mandíbula se tensaba casi imperceptiblemente. Robert y Hiroshi intercambiaron miradas, esperando la respuesta. Paula mantuvo los ojos fijos en su plato, pero cada fibra de su ser estaba atenta a lo que sucedía. Conocía a León lo suficiente para saber que Klaus había tocado un punto sensible, la lucha constante entre la tradición y la modernidad, entre el alma y el negocio. Por supuesto que la calidad es fundamental, respondió León finalmente, recuperando su compostura. Pero creo que Klaus subestima el valor de la autenticidad en el mercado actual. La conversación continuó, pero Paula percibía la corriente subterránea de tensión. Klaus había tomado una posición dominante, cuestionando sutilmente cada aspecto de la propuesta de León. Robert parecía neutral, pero calculador. Solo Hiroshi mantenía una expresión genuinamente interesada. Cuando llegó el plato principal, Klaus lanzó su golpe más directo. He estado revisando los números, León. Sus costos de producción son significativamente más altos que los de sus competidores. En un mercado donde los márgenes se reducen cada año, ¿no cree que es hora de modernizar sus métodos? Paula sintió como León se ponía rígido a su lado. Vio sus nudillos blanquear alrededor del tenedor. Y en ese momento, algo dentro de ella se despertó. No era solo la injusticia del comentario lo que la molestaba. Era la forma en que Klaus hablaba, como si la pasión de León por su legado familiar fuera una debilidad empresarial, como si todo lo que tenía valor pudiera reducirse a una hoja de cálculo. Paula levantó la vista de su plato y miró directamente a Klaus. Las palabras que estaban a punto de salir de su boca cambiarían todo, y ella no tenía ni idea. El silencio que siguió a las palabras de Klaus fue tan espeso que Paula sintió como si pudiera cortarlo con el cuchillo que temblaba en su mano. León había bajado la mirada hacia su plato, y Paula reconoció esa expresión, la misma que ponía cuando revisaba las facturas en su despacho y se daba cuenta de que los números no cuadraban. Era la expresión de un hombre que luchaba entre su orgullo y la realidad práctica del mundo moderno. Klaus se reclinó en su silla con una sonrisa satisfecha, como si hubiera ganado una partida de ajedrez. Robert cortaba su carne con precisión mecánica, evitando miradas. Solo Hiroshi mantenía una expresión expectante, como si esperara que alguien rompiera el hechizo de incomodidad que se había apoderado de la mesa. Paula sintió algo ardiendo en su pecho, una indignación que no tenía nada que ver con su papel como traductora, y todo que ver con la mujer que había visto a León hablar de sus viñedos con los ojos brillantes de pasión genuina. «Disculpe, señor Weber», dijo con voz clara, y 4 pares de ojos se giraron hacia ella inmediatamente. Klaus arqueó las cejas, sorprendido de que la acompañante se dirigiera a él directamente. «Sí, señorita Ferrer», respondió Paula, y su voz sonó más firme de lo que se sentía por dentro. «Me preguntaba si usted ha visitado alguna vez los viñedos de La Rioja». Klaus intercambió una mirada rápida con Robert, como si la pregunta fuera impertinente. «He estado en varias bodegas de la región, sí, todas muy similares, si me permite la observación». Paula asintió lentamente, como si procesara la información. León la miraba con una mezcla de alarma y curiosidad. Nunca la había visto confrontar a nadie, y ciertamente nunca había imaginado que lo haría defendiéndolo a él. «Entiendo», continuó Paula. «Entonces habrá notado que cada viñedo tiene su propia tierra, su propio clima, su propia historia familiar. ¿No le parece curioso que, siendo todas tan similares como dice, produzcan vinos completamente diferentes?» La pregunta flotó en el aire como una provocación elegante. Klaus frunció el ceño. Claramente no esperaba que una discusión técnica viniera de esa dirección. «Bueno, obviamente hay diferencias menores en el terroir». «No menores», interrumpió Paula suavemente pero con firmeza. «Fundamentales». Se giró ligeramente hacia Hiroshi. «Señor Tanaka, usted viene de un país donde la tradición del sake tiene más de 1000 años de historia. ¿Compraría usted sake solo por su precio?» Hiroshi sonrió, intrigado por el giro de la conversación. «Por supuesto que no. La historia, la técnica tradicional, el respeto por el proceso, eso es lo que hace que un sake tenga alma». «Exactamente». Paula asintió.
y León sintió que su corazón se aceleraba. No sabía hacia dónde se dirigía ella, pero había algo en su tono, en la seguridad de sus palabras, que lo tranquilizaba y lo aterrorizaba a la vez. Paula se giró hacia Klaus, que ahora la observaba con atención completa. Ayer leí un estudio sobre sostenibilidad en la producción vinícola, continuó. Y León se preguntó cuándo diablos había tenido tiempo de leer estudios. Decía que los consumidores actuales, especialmente los millennials con poder adquisitivo, no solo buscan calidad, buscan autenticidad, buscan una historia que valga la pena contar. Klaus abrió la boca para responder, pero Paula no había terminado. El señor Fuentes no produce vino, dijo, y su voz adquirió una calidez que hizo que León sintiera algo moverse en su pecho. Produce legado. Cada botella que sale de su viñedo lleva 4 generaciones de conocimiento, de respeto por la tierra, de pasión por hacer las cosas bien, no solo rápido. El restaurante parecía haber enmudecido alrededor de su mesa. Paula era consciente de que otras conversaciones habían disminuido su volumen, como si las mesas vecinas hubieran sintonizado instintivamente con la intensidad de sus palabras. Un vino no se vende solo por su precio, dijo finalmente, y la frase resonó en el silencio como una campana de cristal, sino por la historia que cuenta. León se quedó inmóvil. En esas pocas palabras, Paula había resumido todo lo que él había intentado explicar durante años de reuniones de negocios, todo lo que sentía cuando caminaba entre las vides al amanecer, todo lo que Klaus había estado tratando de reducir a números en una hoja de cálculo. Robert dejó su tenedor sobre el plato con un clic suave. Eso es extraordinariamente bien dicho, murmuró. Hiroshi asintió con entusiasmo. En Japón valoramos profundamente esa filosofía. La señorita Ferrer tiene razón. Compramos la historia tanto como el producto. Klaus se había quedado sin palabras, mirando a Paula como si acabara de materializarse de la nada. León también la miraba, pero con una expresión completamente diferente, como si la viera por primera vez en su vida. Además, añadió Paula, dirigiéndose ahora directamente a Klaus, los costos de producción más altos del señor Fuentes no son un defecto. Son la garantía de que cada botella mantiene los estándares que han hecho de su familia una leyenda en La Rioja. El camarero se acercó a la mesa para retirar los platos, pero nadie se movió. La conversación había tomado un rumbo que nadie había anticipado, y todos parecían conscientes de que estaban presenciando algo extraordinario. León encontró su voz finalmente. Paula tiene razón, dijo, y por primera vez en toda la noche, sonó como el hombre apasionado que era en realidad, no como el empresario que trataba de ser. No estamos vendiendo solo vino. Estamos vendiendo 4 generaciones de amor por la tierra. Klaus se aclaró la garganta, claramente recalibrando su estrategia. Es una perspectiva interesante, admitió a regañadientes. Pero Paula no había terminado de sorprender a nadie. Se inclinó ligeramente hacia adelante y añadió. Y según el mismo estudio que leí, las marcas con historia familiar auténtica tienen un 40% más de fidelidad de cliente que las marcas puramente comerciales. León sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Durante 2 años, Paula había limpiado su oficina, había visto sus documentos, había escuchado sus conversaciones, y aparentemente había estado aprendiendo, analizando, comprendiendo su negocio mejor de lo que él jamás había imaginado. La mujer sentada a su lado ya no era su empleada doméstica, era la persona que acababa de salvar la negociación más importante de su vida. El resto de la cena transcurrió como en un sueño del que León no quería despertar. Las palabras de Paula habían cambiado completamente la dinámica de la mesa. Klaus, que había comenzado la noche como el depredador dominante, ahora hacía preguntas genuinas sobre los métodos tradicionales de la viñera. Robert tomaba notas en una libreta de cuero, algo que León no había visto hacer a ningún inversionista británico en 15 años de negocios. Y Hiroshi hablaba con entusiasmo sobre la posibilidad de organizar catas temáticas en Tokio, donde cada vino viniera acompañado de la historia de la familia que lo había creado. Pero León apenas podía concentrarse en las cifras, los porcentajes y los cronogramas de distribución que ahora fluían favorablemente alrededor de la mesa. Su atención estaba dividida entre responder profesionalmente y observar a Paula, que había vuelto a su silencio elegante después de su intervención transformadora. Ella cortaba su postre con movimientos precisos, participaba cortésmente cuando alguien le dirigía la palabra, traducía cuando era necesario con una fluidez que lo dejaba sin aliento.
Pero León notaba las pequeñas cosas. Cómo sus dedos se movían nerviosamente alrededor del tallo de la copa, cómo evitaba su mirada directa, cómo su respiración se había vuelto más superficial desde que se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Entonces, León, estaba diciendo Robert mientras firmaba algo en su libreta, creo que podemos hablar de un pedido inicial de 5.000 botellas para el mercado londinense. Paula tiene razón, la historia vende, y tu historia es excepcional. León asintió y estrechó manos, murmuró los agradecimientos apropiados, intercambió tarjetas de visita y confirmó reuniones futuras. Pero una parte de él estaba en piloto automático, procesando el hecho de que acababa de cerrar el contrato más grande de su carrera gracias a una mujer que hasta esa tarde consideraba invisible. Cuando finalmente se despidieron en la entrada del restaurante, León se encontró caminando hacia el ballet en un silencio cargado de electricidad. Paula iba a su lado, sus tacones repiqueteando suavemente contra el pavimento húmedo de la noche bilbaína. «El auto estará aquí en un momento», dijo León rompiendo el silencio. «Gracias», respondió Paula, y su voz sonaba pequeña después de la seguridad que había demostrado durante la cena. León la miró de perfil, iluminada por las luces doradas del restaurante. El vestido azul se movía suavemente con la brisa nocturna, y por un momento se preguntó cómo había podido pasar 2 años sin notar realmente a la mujer que tenía delante. «Paula», comenzó, pero no sabía cómo continuar. «¿Cómo le dices a alguien que acaba de cambiar tu vida que nunca la habías visto realmente?» Ella se giró hacia él, y León vio algo en sus ojos que no supo cómo interpretar. Una mezcla de orgullo, miedo y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. «¿Dónde aprendiste todo eso?», preguntó finalmente. «Sobre el negocio, sobre sostenibilidad, sobre todo lo que dijiste ahí dentro». Paula bajó la vista hacia sus manos. «Tengo mucho tiempo libre en su casa», dijo suavemente. «Leo mientras trabajo. Escucho sus conversaciones telefónicas. Su despacho está lleno de revistas especializadas, informes, contratos». Hizo una pausa. «Supongo que después de 2 años algo se aprende». León sintió una punzada de culpa. Durante 2 años, Paula había estado absorbiendo su mundo, comprendiendo su negocio, quizás incluso preocupándose por su éxito, mientras él apenas sabía cómo se llamaba. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó. «Esta noche. ¿Por qué me defendiste?». Paula levantó la vista y lo miró directamente por primera vez desde que habían salido del restaurante. «Porque Klaus estaba equivocado», dijo con una simplicidad que lo desarmó completamente. «Porque usted, porque tú», se corrigió, recordando su petición de informalidad. «Pones tu alma en cada botella. Se nota cuando hablas de los viñedos. Se nota cuando pruebas el vino nuevo cada temporada y sonríes como si acabaras de encontrar un tesoro». León sintió que algo se movía en su pecho, una calidez que no tenía nada que ver con el vino que había bebido durante la cena. «No tenías que hacer eso», murmuró. «No era tu responsabilidad». «Lo sé», respondió Paula, y por primera vez en toda la noche, sonrió. No la sonrisa cortés que había mantenido durante la cena, sino algo genuino y luminoso que hizo que León se sintiera como si acabara de ver el amanecer. Pero quería hacerlo. El Mercedes se detuvo frente a ellos con un susurro suave, y el valet salió para abrir las puertas. León ayudó a Paula a entrar, notando cómo se recogía cuidadosamente el vestido, cómo se aseguraba de que cada movimiento fuera elegante a pesar de su nerviosismo. Cuando se instalaron en el interior del auto, León se dio cuenta de que no quería que la noche terminara. Por primera vez en años, había estado en una reunión de negocios, donde alguien lo había entendido completamente, donde alguien había visto no solo al empresario exitoso, sino al hombre que amaba genuinamente lo que hacía. «Paula», dijo mientras el auto se deslizaba por las calles vacías hacia La Rioja. «Sí, mañana. ¿Te gustaría conocer los viñedos? Quiero decir, realmente conocerlos. No como...». Se detuvo, buscando las palabras correctas. «¿No como tu empleada doméstica?», terminó ella la frase, pero sin amargura. «No como mi empleada», confirmó León. Como alguien que entiende lo que significan para mí». Paula se quedó en silencio por un momento, mirando por la ventanilla las luces que pasaban. «Me gustaría mucho», dijo finalmente. León sonrió en la oscuridad del auto, sintiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos. No sabía exactamente qué, pero sabía que cuando despertara por la mañana, ya no podría ver a Paula como antes.
Y mientras el Mercedes los llevaba de vuelta a casa, ninguno de los dos podía imaginar que esa cena no solo había salvado un contrato, había plantado la semilla de algo mucho más peligroso y hermoso de lo que cualquiera de los dos estaba preparado para enfrentar. El sol de la mañana se filtraba entre las hojas de las vides, cuando Paula despertó con la sensación extraña de que su vida había cambiado para siempre. Se quedó inmóvil en su pequeña cama, mirando el techo de su habitación en el ático de la casa de los Fuentes, recordando cada momento de la noche anterior como si fuera una película que había visto en sueños. El vestido azul colgaba cuidadosamente en el armario, y por un momento se preguntó si todo había sido real. El sonido de pasos en la planta baja le confirmó que León ya estaba despierto. Paula se levantó, se duchó y se puso su uniforme habitual: pantalón negro, blusa blanca, delantal. Al mirarse en el espejo, la mujer que había defendido a León Fuentes en el restaurante más exclusivo de Bilbao parecía haber desaparecido, reemplazada por la empleada doméstica de siempre. Bajó a la cocina para preparar el desayuno, como hacía cada mañana desde hacía 2 años. Pero cuando entró, León ya estaba allí, sentado a la mesa de madera con una taza de café humeante entre las manos, vestido con jeans gastados y una camisa de algodón que lo hacía ver más joven, más cercano. «Buenos días», dijo él, y su voz sonaba diferente, más suave, menos formal. «Buenos días, señor», respondió Paula automáticamente, dirigiéndose hacia la cafetera. «León», la corrigió suavemente. «Ayer dijimos que podías llamarme León». Paula se detuvo con la mano en el asa de la cafetera. Ayer había sido como vivir en otra dimensión. Hoy, de vuelta en la cocina donde preparaba sus comidas, donde limpiaba sus platos, la informalidad se sentía extraña, peligrosa. «¿Ya desayunó?», preguntó, evitando usar su nombre de cualquier forma. «Estaba esperándote», respondió León, y Paula sintió que su corazón se saltaba a un latido. Preparó 2 tazas de café y 2 tostadas, moviéndose con la eficiencia de la rutina, pero consciente de que León la observaba cada movimiento. Se sentó frente a él en la mesa donde habitualmente solo comía él, sintiendo que estaba transgrediendo una línea invisible. «¿Cómo dormiste?», preguntó León. «Bien», mintió Paula. Había pasado la noche despierta, reviviendo cada palabra, cada mirada, cada momento en que había sentido que era vista realmente por primera vez en su vida. León asintió, pero Paula notó que él también tenía ojeras, como si hubiera pasado la noche pensando. «Paula», comenzó, pero se detuvo, como si no supiera cómo continuar. Ella levantó la vista de su taza y lo miró expectante. «Lo de anoche, gracias. No solo por la traducción, por todo lo que dijiste, por verme». La última palabra flotó entre ellos cargada de un significado que ninguno se atrevía a explorar completamente. «No tienes que agradecerme nada», murmuró Paula. «Sí tengo que hacerlo, y también tengo que pedirte disculpas». Paula frunció el ceño, confundida. «¿Disculpas por qué?». León se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que Paula había visto hacer cuando revisaba facturas complicadas. «Por no verte antes, por tratarte como si fueras invisible. Durante 2 años has estado aquí, entendiendo mi negocio mejor que algunos de mis socios, y yo ni siquiera sabía que hablabas inglés». Paula sintió una mezcla de dolor y ternura. El dolor por los 2 años de invisibilidad confirmados, la ternura por la honestidad con la que León lo reconocía. «Yo elegí ser invisible», dijo suavemente. «Era más fácil así». «¿Por qué?». Paula tomó un sorbo de café, ganando tiempo para encontrar las palabras correctas. «Porque cuando eres la empleada doméstica, nadie espera nada de ti, excepto que hagas tu trabajo y desaparezcas. No hay presión, no hay juicios, no hay...». Se detuvo. «¿No hay qué?». «No hay posibilidad de decepción», terminó la frase en un susurro. León la miró con una intensidad que la hizo sentir expuesta, como si pudiera ver directamente dentro de su alma. «Ven conmigo», dijo de repente, poniéndose de pie. «¿A dónde?». «A conocer los viñedos de verdad». Caminaron por el sendero de piedra que llevaba desde la casa hasta las primeras hileras de vides. Paula había visto ese paisaje desde las ventanas durante 2 años, pero nunca había caminado entre las plantas, nunca había sentido la tierra bajo sus pies, nunca había tocado las hojas que producían el vino que había defendido la noche anterior. León se detuvo junto a una vid particularmente frondosa y acarició una hoja con una ternura que sorprendió a Paula.
Esta sección fue plantada por mi bisabuelo en 1924. Dijo, cada planta tiene casi 100 años. ¿Ves cómo las raíces han crecido tan profundas que pueden encontrar agua incluso en las sequías más severas? Paula se acercó y tocó la corteza rugosa del tronco principal. Era más resistente de lo que había esperado, pero también más suave. Las plantas jóvenes producen más uvas, continuó León, moviéndose hacia la siguiente hilera. Pero estas viejas, estas producen uvas con más carácter, más complejidad. Cada año que pasa, cada estación que sobreviven, añade algo a su sabor. Paula lo siguió, escuchando no solo sus palabras, sino el amor en su voz. León hablaba de las vides como si fueran familia, como si cada planta tuviera su propia personalidad. ¿Por eso Klaus estaba equivocado?, preguntó Paula. ¿Por eso los métodos modernos no funcionarían aquí? León se giró hacia ella, sorprendido por la perspicacia de la pregunta. Exactamente. Podría arrancar todas estas plantas, instalar sistemas automatizados, producir 3 veces más vino en la mitad del tiempo. Pero perdería esto. Tocó otra hoja con cuidado casi reverencial. Perdería un siglo de sabiduría que está almacenada en estas raíces. Caminaron en silencio por varios minutos, Paula absorbiendo la vista, los sonidos, el olor a tierra húmeda y hojas verdes. León la observaba experimentar su mundo, y se daba cuenta de que nunca había compartido este lugar sagrado con nadie que lo entendiera tan intuitivamente. Paula, dijo finalmente, cuando llegaron al punto más alto del viñedo, donde se podía ver toda la extensión de las tierras de la familia Fuentes. ¿Sí? ¿Por qué sigues trabajando como empleada doméstica? Con tu inteligencia, tu dominio del inglés, podrías hacer cualquier cosa. Paula se quedó callada por un largo momento, mirando el paisaje que se extendía ante ellos. Mi padre está enfermo, dijo finalmente. Necesita tratamientos costosos. Tu trabajo. Nuestro trabajo, se corrigió. Me da la estabilidad que necesito para cuidarlo. León sintió una punzada de algo que no pudo identificar inmediatamente. Respeto, quizás, o algo más profundo. ¿Qué te gustaría hacer si las circunstancias fueran diferentes? Paula lo miró, y León vio en sus ojos un destello de sueños no realizados. Me gustaría estudiar enología, admitió. Entender realmente cómo se hace el vino, no solo leer sobre ello. Me gustaría... Se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. ¿Te gustaría qué? Me gustaría crear algo que durara, algo que tuviera historia. León la miró fijamente, y Paula sintió que algo cambiaba en la forma en que él la veía. No era lástima, no era condescendencia, era reconocimiento de igual a igual. Y en ese momento, parados entre las vides centenarias bajo el sol de La Rioja, ambos supieron que ya no había vuelta atrás a lo que habían sido el día anterior. El teléfono de León no había parado de sonar desde las 7 de la mañana, pero él lo había dejado vibrar sobre la mesa del despacho, mientras observaba a Paula desde la ventana. Ella estaba en el jardín, regando las plantas como hacía cada día, pero había algo diferente en sus movimientos. Una elegancia más consciente, una forma de mantener la cabeza un poco más alta. León se preguntaba si él era el único que notaba esos pequeños cambios, o si todo el mundo podría ver que algo fundamental había transformado a la mujer que había defendido su legado familiar apenas 48 horas antes. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, León no pudo ignorarlo más. Fuentes, contestó sin apartar la vista de Paula. León. La voz de Mercedes, su traductora, sonaba emocionada al otro lado de la línea. ¿Has visto las redes sociales esta mañana? León frunció el ceño. Las redes sociales no formaban parte de su rutina matutina. ¿No? ¿Por qué? Un periodista que estuvo en tu cena publicó la frase de tu acompañante. Ya tiene miles de retweets. Un vino no se vende solo por su precio, sino por la historia que cuenta. León, todo el mundo está hablando de eso. León sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Se dirigió rápidamente a su ordenador y abrió Twitter. Efectivamente, la frase de Paula aparecía una y otra vez en su timeline, compartida por sommeliers, críticos gastronómicos, empresarios del sector vinícola. Algunos tweets incluían fotos del restaurante, especulaciones sobre quién era la misteriosa mujer que había pronunciado esas palabras. Mercedes, tengo que colgar. Espera, 3 periodistas ya me han llamado preguntando por ella. ¿Quién es León? ¿Es tu nueva socia? Tú... León colgó antes de que Mercedes pudiera terminar la pregunta. Sus manos temblaban ligeramente mientras seguía leyendo los tweets. La mayoría eran positivos.
elogiando la perspectiva auténtica sobre el marketing vinícola, pero algunos comenzaban a especular, a hacer preguntas que León no estaba preparado para responder. «Señor», la voz de Paula lo sobresaltó. Se había acercado desde la puerta del despacho sin que él se diera cuenta. León giró la pantalla hacia ella. Paula se acercó lentamente, leyendo los tweets con una expresión que pasó de la curiosidad al horror en cuestión de segundos. «Dios mío», murmuró. «¿Todo esto es por lo que dije en la cena?» «Paula, esto no es malo», dijo León rápidamente, notando el pánico creciente en sus ojos. «Es extraordinario. Mira estos comentarios. Finalmente alguien que entiende el alma del vino. Esta mujer debería dar conferencias. Necesitamos más voces auténticas en la industria». Pero Paula había encontrado los tweets problemáticos, esos que especulaban sobre su identidad, que preguntaban por qué León Fuentes había aparecido con una acompañante desconocida, que insinuaban relaciones que no existían. «No pueden saber quién soy», dijo con voz temblorosa. «No pueden. Yo solo soy». «No eres solo nada», interrumpió León con firmeza. «Paula, lo que dijiste esa noche fue brillante. El mundo necesita escuchar voces como la tuya». Paula se alejó de la pantalla como si le quemara. «Tú no lo entiendes. Yo tengo una vida, una rutina, responsabilidades. Mi padre no puede enterarse de que estuve en un restaurante de lujo haciendo de lo que sea que hice esa noche». León se levantó de la silla y se acercó a ella, pero Paula retrocedió. «¿Por qué no puede enterarse? Porque él creerá que estoy descuidando mis obligaciones. Porque pensará que tengo ideas por encima de mi posición. Porque…» Paula se detuvo, luchando con palabras que no sabía cómo expresar. «¿Por qué qué, Paula? Porque si él sabe que puedo ser algo más de lo que soy ahora, se preguntará por qué no lo he intentado antes. Y yo no tendré respuesta para eso». El teléfono volvió a sonar. Esta vez, León lo apagó completamente. «Paula, mírame», dijo suavemente. Ella levantó la vista, y León vio lágrimas contenidas en sus ojos. «Lo que está pasando ahí fuera», señaló hacia la pantalla, «es el reconocimiento de algo que siempre estuvo ahí. Tu inteligencia, tu perspicacia, tu capacidad de ver lo que otros no ven. No has cambiado en 2 días. Solo has permitido que el mundo te vea». «¿Y si no puedo manejar que me vean?», preguntó Paula con voz pequeña. León sintió una ternura tan intensa que lo tomó por sorpresa. Se acercó un paso más, y esta vez Paula no retrocedió. «Entonces lo manejaremos juntos». Las palabras salieron antes de que León pudiera pensar en sus implicaciones. Paula lo miró con sorpresa, como si él hubiera dicho algo imposible. ¿Juntos? León se dio cuenta de que había llegado a un punto de no retorno. Podía retroceder, explicar que solo se refería profesionalmente, mantener las líneas claras entre empleador y empleada. O podía ser honesto sobre lo que había estado sintiendo desde esa noche en Bilbao. «Paula», comenzó, pero el sonido del timbre de la casa los interrumpió. Paula se secó rápidamente los ojos con el dorso de la mano. «Voy a ver quién es», dijo, volviendo automáticamente a su rol de empleada doméstica. «No», León la detuvo con suavidad. «Quédate aquí». Fue él quien abrió la puerta, encontrándose con un joven con una cámara colgando del cuello y una grabadora en la mano. «Señor Fuentes, soy Adrián Morales del diario El Correo. Me gustaría hacerle unas preguntas sobre la mujer que lo acompañó en la cena de negocios del martes». León sintió que todos sus instintos protectores se activaban de inmediato. «No tengo comentarios», dijo, comenzando a cerrar la puerta. «Solo queremos saber quién es. Nuestros lectores están fascinados con sus declaraciones sobre el vino y la historia. ¿Es su nueva socia? ¿Su consultora de marketing? Le he dicho que no tengo comentarios. ¿Es cierto que trabaja para usted en alguna capacidad?» León cerró la puerta con firmeza y se apoyó contra ella. Desde el despacho podía escuchar a Paula moviéndose nerviosamente, probablemente recogiendo los papeles que se habían caído cuando había saltado de la silla. Cuando regresó al despacho, Paula estaba mirando por la ventana, observando al periodista que se alejaba lentamente por el camino de entrada. «Vendrán más», dijo sin girarse hacia él. «Probablemente. Y seguirán preguntando hasta que encuentren respuestas». León se acercó y se puso a su lado junto a la ventana. «¿Qué quieres que les diga?». Paula finalmente lo miró, y León vio en sus ojos una mezcla de miedo y determinación que no había visto antes. «La verdad», dijo simplemente. «¿Cuál es la verdad, Paula?». Ella se quedó en silencio por un largo momento,
como si estuviera tomando una decisión que cambiaría su vida para siempre. La verdad es que ya no sé quién soy cuando no llevo puesto este uniforme. Paula no durmió esa noche, pero no fue por los periodistas que habían llamado a la puerta hasta las 11, ni por los tweets que seguían multiplicándose cada hora. Fue por la conversación que había tenido con su padre. Se había escapado de la casa de León después del almuerzo, tomando el autobús hacia el pequeño apartamento en el centro de Logroño, donde vivía con Tomás Ferrer desde que había comenzado a trabajar para la familia Fuentes. Había encontrado a su padre en el sofá, con el televisor apagado, sosteniendo una copia impresa de un artículo de periódico. ¿Este eres tú, hija?, había preguntado, señalando una foto borrosa tomada desde lejos en el restaurante de Bilbao. Paula había sentido que el mundo se detenía. «Papá, ¿puedo explicarte? El artículo dice que defendiste a tu jefe en una cena de negocios, que dijiste algo sobre el vino que ahora todo el mundo está comentando». Tomás había levantado la vista hacia ella, y Paula había visto en sus ojos algo que la asustó, orgullo mezclado con preocupación. «¿Por qué no me dijiste que hablabas inglés también?». Ahora, a las 3 de la madrugada, Paula seguía dando vueltas a esa pregunta. Seguía reviviendo la expresión de su padre cuando le había explicado toda la historia. La cena, el vestido, la intervención que había salvado el contrato de León. Tomás la había escuchado en silencio, asintiendo ocasionalmente, hasta que ella había terminado. «Estoy orgulloso de ti», había dicho finalmente, «pero también estoy preocupado». «¿Por qué?». «Porque veo en tus ojos lo mismo que vi hace 30 años, cuando tu madre hablaba de sus sueños de estudiar medicina». Paula se había quedado inmóvil. Su madre había muerto cuando ella tenía 15 años, y rara vez hablaban de los sueños que había tenido que abandonar para cuidar de la familia. «¿Qué ves, papá?». «Hambre. Hambre de algo más grande de lo que tienes ahora». Paula se levantó de la cama y se acercó a la ventana de su pequeña habitación en el ático. Desde allí podía ver las luces de la ciudad, y más allá, las colinas donde se extendían los viñedos de León. Se preguntaba si él también estaba despierto, si también se debatía entre lo seguro y lo posible. El teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de León. «¿Estás bien?». Paula dudó un momento antes de responder. «No duermo». La respuesta llegó inmediatamente. «Yo tampoco. ¿Podemos hablar mañana?». «Sí, Paula. No tienes que decidir nada ahora. Solo quiero que sepas que tienes opciones». Paula apagó el teléfono y cerró los ojos, pero el sueño seguía eludiéndola. Opciones. Durante años había vivido sin opciones, con una rutina clara y segura que no requería decisiones complicadas. Ahora se sentía como si estuviera parada al borde de un precipicio, sin saber si al saltar encontraría alas o simplemente caería. A las 6 de la mañana, se duchó, se puso el uniforme y tomó el primer autobús de vuelta a la casa de León. Pero cuando llegó, lo encontró esperándola en la cocina con 2 tazas de café y una expresión que no pudo descifrar. «¿Cómo está tu padre?», preguntó sin preámbulos. Confundido, orgulloso, preocupado, Paula se sentó frente a él, agradecida por la rutina familiar del café matutino. «Como yo». León asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Paula, tengo una propuesta que hacerte. Pero antes necesito que sepas que, digas lo que digas, tu trabajo aquí está seguro. No cambiarán las condiciones, no cambiará el salario, no cambiará nada si no quieres que cambie». Paula lo miró con atención, sintiendo que se acercaban a territorio peligroso. «¿Cuál es la propuesta?». León tomó un sorbo de café, como si necesitara valor para continuar. «Robert me llamó ayer por la tarde. Quiere contratarte como consultora para su empresa en Londres. Dice que necesita a alguien con tu perspectiva para ayudar a las bodegas pequeñas a contar sus historias». Hizo una pausa. «Es un trabajo bien pagado, Paula. Muy bien pagado». Paula sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Consultora, trabajarías desde España, la mayor parte del tiempo. Algunos viajes a Londres, pero nada que te alejara permanentemente de tu padre». León se inclinó hacia adelante. «Podrías estudiar enología al mismo tiempo. Hay programas online, cursos intensivos. Yo te ayudaría con eso. ¿Por qué harías esto por mí?». La pregunta salió antes de que Paula pudiera detenerla, cargada de una vulnerabilidad que la sorprendió. León la miró directamente a los ojos. «Porque el mundo merece escuchar tu voz. Porque tienes un talento que está desperdiciándose limpiando mi casa. Y porque…». Se detuvo. «¿Por qué qué?». «Porque en 2 días me has hecho ver mi propio negocio con ojos nuevos. Me has hecho recordar por qué amo lo que hago.
Y no puedo imaginar volver a la rutina de antes, sabiendo que existe la posibilidad de trabajar contigo, de aprender de ti. Paula sintió que algo se movía en su pecho, algo peligroso y emocionante a la vez. León, yo no sé nada de consultoría empresarial. Sabes todo lo que necesitas saber. Tienes intuición, tienes conocimiento, tienes la capacidad de conectar con las personas de una forma auténtica. León extendió la mano y, después de un momento de duda, tocó suavemente la suya. Paula, tienes un don. El contacto de su mano era cálido, firme, y Paula sintió que todas sus defensas se tambaleaban. ¿Y si fracaso? ¿Y si no lo haces? Se quedaron en silencio, las manos aún conectadas sobre la mesa de madera, mientras el sol de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina. Paula podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que León podría escucharlo. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto. León retiró su mano, pero Paula sintió que el calor de su contacto permanecía en su piel. ¿Cuánto tiempo tengo? El tiempo que necesites. Paula se levantó de la mesa, pero se detuvo antes de salir de la cocina. León, si acepto, ¿cambiarían las cosas entre nosotros? Él la miró con una expresión tan intensa que Paula sintió que se le cortaba la respiración. Ya han cambiado, Paula. La pregunta es si estamos listos para admitirlo. Paula salió de la cocina con las palabras de León resonando en su cabeza y la certeza de que, tomara la decisión que tomara, ya no había vuelta atrás a la mujer que había sido una semana antes. Paula llevaba 3 días evitando a León, y ambos lo sabían. Se levantaba más temprano, terminaba sus tareas cuando él salía a revisar los viñedos, y se retiraba a su habitación antes de que regresara para cenar. Era una danza cuidadosa de horarios y silencios que mantenía la distancia física, pero que hacía que cada encuentro casual en un pasillo o en la cocina se sintiera cargado de electricidad. Era viernes por la tarde cuando Paula finalmente se dio cuenta de que no podía seguir huyendo de su propia vida. Estaba doblando la ropa limpia en el cuarto de lavado cuando escuchó voces en el salón principal. León había recibido a alguien, y Paula reconoció inmediatamente el acento británico de Robert. Absolutamente brillante, León. Los socios en Londres no pueden dejar de hablar de ella. Se lo he propuesto, respondió León, pero necesita tiempo para decidir. ¿Tiempo? León, estamos hablando de una oportunidad extraordinaria. ¿Qué puede estar dudando? Paula se acercó involuntariamente hacia la puerta, su curiosidad venciendo a la prudencia. Es complicado, Robert. Paula tiene responsabilidades, una vida establecida aquí. Tonterías. Una mujer con su talento está desperdiciándose en lo que sea que hace para ti ahora. Paula sintió una punzada de dolor. Para Robert, ella no era una persona con una historia compleja, con miedos y responsabilidades reales. Era simplemente un talento desperdiciado que necesitaba ser rescatado. No se está desperdiciando, dijo León con una firmeza que sorprendió a Paula. Paula es extraordinaria en todo lo que hace. Si decide quedarse, será porque ha tomado la decisión correcta para ella. ¿Estás seguro de que no hay algo más aquí? La voz de Robert adquirió un tono insinuante. Porque desde la cena en Bilbao, tengo la impresión de que tus sentimientos hacia esta mujer son más que profesionales. El silencio que siguió fue tan prolongado que Paula pudo escuchar el latido de su propio corazón. Mis sentimientos no tienen nada que ver con su decisión, respondió León finalmente, pero su voz sonaba tensa. ¿Estás seguro? Porque si la estás reteniendo aquí por razones personales, no la estoy reteniendo en ningún lugar. Le he ofrecido exactamente las mismas oportunidades que tú, Robert. La diferencia es que yo respeto su derecho a elegir. Paula se alejó de la puerta con las mejillas ardiendo. Las palabras de León resonaban en su cabeza, pero las de Robert también. ¿Era cierto que se estaba desperdiciando? ¿Era cierto que León la retenía por razones personales? Esa noche, después de que Robert se fuera y la casa quedara en silencio, Paula bajó a la cocina para preparar una taza de té. Encontró a León sentado a la mesa, con una botella de vino medio vacía y una expresión que nunca le había visto antes, derrota mezclada con resignación. No sabía que estabas despierta, dijo él cuando la vio entrar. No podía dormir. Paula se preparó el té en silencio, consciente de que León la observaba. Cuando se giró para salir de la cocina, su voz la detuvo. ¿Escuchaste la conversación con Robert? Paula se quedó inmóvil, con la taza humeante entre las manos. Parte de ella. León asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. ¿La parte donde dice que te estás desperdiciando aquí? Sí.
¿Y qué piensas? Paula se giró lentamente para enfrentarlo. León se veía vulnerable en la luz tenue de la cocina, más humano de lo que jamás lo había visto. Pienso que Robert no me conoce. Pienso que para él soy solo un recurso que puede ser optimizado. Paula se acercó y se sentó frente a él. Pero también pienso que quizás tiene razón en algo. León levantó la vista esperando. Durante años he vivido con miedo. Miedo de intentar algo más grande. Miedo de fallar. Miedo de decepcionar a mi padre si no logro mantener la estabilidad que necesita. Paula tomó un sorbo de té, ganando valor. Pero estos últimos días me he dado cuenta de que también tengo miedo de otra cosa. ¿De qué? De quedarme exactamente donde estoy y preguntarme para siempre qué habría pasado si hubiera sido valiente. León la miró con una intensidad que la hizo sentir expuesta. Paula, he tomado una decisión. Lo interrumpió antes de que perdiera el valor. Voy a aceptar el trabajo con Robert, pero con una condición. León se enderezó en la silla. ¿Cuál? Quiero seguir trabajando contigo también, no como tu empleada doméstica, añadió rápidamente, como tu socia en algunos proyectos. Quiero aprender enología de verdad. Quiero ayudarte a contar la historia de tu familia de una forma que llegue a más personas. León la miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Estás segura? No, admitió Paula con una sonrisa temblorosa. Estoy aterrorizada, pero por primera vez en mi vida estoy más emocionada que asustada. León se levantó lentamente de la silla y se acercó a ella. Paula también se puso de pie, y se encontraron cara a cara en el centro de la cocina donde habían compartido tantos desayunos silenciosos. Paula, dijo León, y su voz sonaba ronca. Hay algo que necesito decirte antes de que tomes esta decisión definitivamente. ¿Qué? León levantó la mano y acarició suavemente su mejilla. Paula sintió que su respiración se aceleraba. Robert tenía razón en una cosa. Mis sentimientos hacia ti no son solo profesionales. Paula cerró los ojos por un momento, sintiendo el calor de su mano contra su piel. Lo sé, susurró. ¿Lo sabes? Paula abrió los ojos y lo miró directamente. Porque yo siento lo mismo. Las palabras flotaron entre ellos como una confesión y una promesa al mismo tiempo. León se acercó un paso más, hasta que Paula pudo sentir su respiración contra su frente. ¿Estás segura de que esto no complicará las cosas? Murmuró. Paula sonrió, y por primera vez en días, se sintió completamente segura de algo. León, las cosas ya están complicadas. La pregunta es si estamos dispuestos a complicarlas juntos. Él sonrió también, esa sonrisa genuina que Paula había visto cuando hablaba de sus vides. Sí, dijo simplemente. Sí, estoy dispuesto. Y cuando León se inclinó para besarla suavemente, Paula supo que había tomado la decisión más arriesgada y más acertada de su vida. 3 meses después, Paula se encontraba de pie en el mismo viñedo donde León le había mostrado las vides centenarias, pero esta vez no era como invitada ni como empleada, era como socia. El sol de septiembre creaba sombras doradas entre las hileras de plantas cargadas de uvas maduras, y Paula podía sentir la electricidad en el aire que siempre acompañaba la época de cosecha. Llevaba jeans gastados, botas de trabajo y una camiseta sencilla, pero se sentía más elegante que cuando había usado el vestido azul en Bilbao. ¿Lista para tu primera cosecha oficial? León apareció detrás de ella, cargando 2 pares de tijeras de podar. Paula sonrió, tomando una de las tijeras. En los últimos 3 meses, había aprendido más sobre vino de lo que jamás había imaginado posible. Las clases de enología online, las consultas con Robert, que la habían llevado 2 veces a Londres, las largas conversaciones nocturnas con León sobre tradición y modernidad en la vinicultura. Su vida se había transformado completamente, pero de una forma gradual y orgánica que no la había abrumado. Más que lista, respondió, acercándose a la primera planta. Trabajaron en silencio por un rato, cortando racimos perfectos de uvas que caían suavemente en las canastas de mimbre. Paula había descubierto que le encantaba el trabajo físico de la cosecha, la conexión directa con la tierra, el olor dulce de las uvas maduras, la satisfacción de llenar canasta tras canasta con el fruto de meses de cuidado. Paula, dijo León después de 1 hora, cuando habían llenado varias canastas y se habían ganado un descanso a la sombra. Sí, respondió ella, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. ¿Te arrepientes de algo? La pregunta la tomó por sorpresa. Se giró hacia él, que estaba sentado en el suelo con la espalda apoyada contra un poste de madera, observándola con esa intensidad que aún la hacía sentir mariposas en el estómago. ¿Por qué me preguntas eso? Porque en 3 meses has cambiado toda tu vida.
Has dejado la estabilidad, has asumido responsabilidades enormes, has entrado en un mundo que no conocías. León hizo una pausa. Y yo sigo preguntándome si te presioné demasiado. Paula se acercó y se sentó a su lado, tan cerca que sus hombros se tocaban. León, ¿sabes cuál es la diferencia entre ahora y hace 3 meses? ¿Cuál? Hace 3 meses, cuando me despertaba cada mañana, ya sabía exactamente cómo sería mi día. Cada tarea, cada rutina, cada conversación. Era seguro, pero también era... Buscó la palabra correcta. Vacío. León la escuchaba con atención completa. Ahora me despierto sin saber si Robert me va a llamar con un proyecto desafiante, o si voy a descubrir algo nuevo sobre las vides, o si tú y yo vamos a tener una de esas conversaciones que duran hasta las 3 de la madrugada sobre por qué el terroir de La Rioja es único. Paula sonrió. Es aterrador, sí, pero también está lleno de posibilidades. León extendió la mano y entrelazó sus dedos con los de ella. ¿Y nosotros?, preguntó suavemente. No es complicado mezclar trabajo y... ¿Esto? Paula se giró para mirarlo de frente. En los últimos 3 meses, su relación había evolucionado de forma natural, desde aquel primer beso en la cocina hasta cenas compartidas, hasta largas caminatas entre las vides, hasta noches durmiendo en brazos el uno del otro. No habían hablado de matrimonio ni de futuro permanente, pero tampoco lo necesitaban. Lo que tenían se sentía sólido, sin necesidad de etiquetas. ¿Sabes qué he aprendido sobre el vino en estos meses?, preguntó Paula. ¿Qué? Que los mejores vinos no se hacen forzando los procesos. Se hacen respetando el tiempo natural, permitiendo que cada elemento encuentre su equilibrio. Paula acarició su mejilla. Nosotros somos como un buen vino, León. No necesitamos forzar nada. Solo necesitamos confiar en el proceso. León la miró con esa expresión que había aprendido a reconocer. Admiración mezclada con amor. Respeto mezclado con deseo. Te amo, Paula Ferrer, dijo con una simplicidad que la desarmó completamente. Y yo te amo a ti, León Fuentes, respondió ella, sintiendo que las palabras fluían tan naturalmente como el vino de una barrica bien curada. Se besaron bajo el sol de septiembre, rodeados por las vides que habían sido testigos silenciosos de su transformación de desconocidos a socios a amantes. Cuando se separaron, Paula vio algo en los ojos de León que la hizo contener la respiración. ¿Qué?, preguntó. León sonrió con esa sonrisa traviesa que había aprendido a amar. Tengo una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? León se levantó y le extendió la mano para ayudarla a ponerse de pie. Ven conmigo. La llevó hacia la bodega principal, donde los tanques de acero inoxidable brillaban bajo las luces fluorescentes y el olor a fermentación llenaba el aire. Pero en lugar de dirigirse hacia los tanques principales, León la guió hacia una esquina donde había una barrica pequeña, obviamente nueva, con una etiqueta pegada en el frente. Paula se acercó para leer la etiqueta y sintió que se le cortaba la respiración. Reserva especial Paula, cosecha 2024. Un vino que cuenta una historia. León, murmuró, tocando la madera suave de la barrica. Es de las uvas que plantamos juntos en junio, explicó León, claramente emocionado con su sorpresa. Será tu primer vino oficial como socia de Bodegas Fuentes. En 2 años, cuando esté listo, podremos servirlo en tu primera presentación como enóloga certificada. Paula sintió lágrimas calientes resbalando por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que no tenía palabras para expresarla. Pero hay más, continuó León. ¿Más? León se acercó y tomó sus manos entre las suyas. Esta barrica no va a quedarse aquí para siempre. Cuando el vino esté listo, vamos a llevar la primera botella a tu padre. Y le vamos a contar la historia completa. Cómo su hija se convirtió en la mujer más extraordinaria que he conocido. Cómo salvó mi negocio con una sola frase. Cómo me enseñó que el amor verdadero y la sociedad perfecta pueden crecer juntos como las vides más fuertes. Paula se lanzó a sus brazos, besándolo con una pasión que contenía todo lo que no podía expresar con palabras. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento y riéndose. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Paula, apoyando la frente contra la suya. ¿Qué? Hace 4 meses, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí, en mi propia bodega, planeando mi futuro con el hombre que amo, le habría dicho que estaba loco. Y ahora, Paula miró alrededor de la bodega, las barricas llenas de vino que fermentaba lentamente, la luz dorada del atardecer que se filtraba por las ventanas, León sosteniendo sus manos como si fueran lo más preciado del mundo.
Ahora pienso que a veces la vida te da exactamente lo que necesitas, justo cuando estás lista para recibirlo. León sonrió y la besó una vez más, suave y lento, mientras el aroma del vino en proceso los envolvía como una promesa de todo lo que estaba por venir. 2 años después, la mesa estaba preparada con el mantel de lino blanco que había pertenecido a la bisabuela de León, las copas de cristal que brillaban bajo la luz suave de las velas, y en el centro, como una joya preciosa, reposaba la primera botella de Reserva Especial Paula, cosecha 2024. Paula ajustó por tercera vez la posición de los cubiertos, sus manos temblando ligeramente de nervios. En 2 años, había presentado proyectos a inversionistas internacionales, había dado conferencias sobre marketing vinícola en Londres y Barcelona, había aparecido en revistas especializadas como La joven enóloga que está revolucionando la forma de contar historias del vino. Pero nada la había puesto tan nerviosa como esa cena. ¿Estás lista? León apareció en el comedor, llevando una bandeja con aperitivos que él mismo había preparado. Se había cortado el cabello para la ocasión, y llevaba una camisa azul que hacía que sus ojos brillaran. ¿Lista para contarle a mi padre que su hija, que durante años vivió como si fuera invisible, ahora tiene su propio vino y se va a casar con su jefe? Paula sonrió nerviosamente. Nunca voy a estar lista para eso. León dejó la bandeja sobre la mesa y se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. En el dedo anular de Paula brillaba un anillo sencillo de oro blanco con un pequeño diamante que León había elegido personalmente en una joyería de Logroño 3 meses antes. Tu padre ya sabe que no eres invisible, Paula. Lo supo desde el momento en que te vio llegar a casa después de aquella primera cena en Bilbao. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque me lo dijo cuando le pedí oficialmente tu mano la semana pasada. Paula lo miró con sorpresa. ¿Qué te dijo exactamente? León sonrió con ternura. Me dijo que había visto cambiar a su hija de una mujer que se escondía de sus propios sueños a una mujer que los perseguía con valentía, y que cualquier hombre capaz de ver esa transformación y enamorarse, no solo de lo que eres ahora, sino de lo que siempre fuiste, tenía su bendición. Paula sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero antes de que pudiera responder, el sonido del timbre las interrumpió. «Ya está aquí», murmuró. Tomás Ferrer entró en el comedor apoyándose ligeramente en su bastón, pero con una sonrisa que iluminaba toda su cara. Su salud había mejorado considerablemente en los últimos 2 años, en parte gracias a los mejores tratamientos que Paula ahora podía costear, pero principalmente porque había recuperado la luz en los ojos al ver florecer a su hija. «Vaya mesa más elegante», exclamó besando a Paula en la mejilla. «¿Es una ocasión especial?» «Muy especial, papá». Paula lo acompañó hasta su silla. «Tenemos algo que mostrarte». León sirvió las copas con el vino nuevo, su color rojo rubí brillando bajo la luz de las velas como una promesa líquida. Paula tomó la botella y se la mostró a su padre, que leyó la etiqueta con atención creciente. «Reserva Especial Paula», leyó en voz alta, y luego levantó la vista hacia su hija con una mezcla de orgullo y asombro. «¿Este es tu vino?» «Es nuestro vino», corrigió Paula, tomando la mano de León. «Pero sí, lleva mi nombre porque...» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Porque representa todo el camino que he recorrido desde aquella noche en Bilbao». Durante la cena, Paula y León le contaron a Tomás la historia completa, desde el pánico inicial cuando Mercedes canceló, hasta la compra del vestido azul, la intervención en el restaurante, la oferta de Robert, los primeros meses llenos de dudas y descubrimientos, hasta el momento en que se dieron cuenta de que habían construido algo hermoso, tanto en lo profesional como en lo personal. Tomás los escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, sonriendo cuando Paula describía sus primeras clases de enología, riéndose cuando León confesó lo aterrorizado que había estado la primera vez que la vio defender su negocio ante extraños. Cuando terminaron de contar la historia, Tomás levantó su copa con manos que ya no temblaban. «Por mi hija», dijo con voz firme, que tuvo el valor de pronunciar las palabras que cambiarían su vida. «Por León», que tuvo la sabiduría de escucharlas realmente. «Y por este vino, que será recordado no solo por su sabor, sino por la historia extraordinaria que cuenta». Brindaron los tres, y cuando Paula probó su propio vino por primera vez, sintió en cada sorbo la esencia de todo lo que había vivido: la tierra de La Rioja, el trabajo paciente de 2 años, el amor que había crecido junto con las uvas, la valentía que la había llevado desde la invisibilidad hasta esa mesa. «Es perfecto»,
murmuró Tomás después de saborear el vino lentamente. Complejo, equilibrado, con carácter pero sin arrogancia, como su creadora. Después de la cena, cuando Tomás se había ido a casa con una botella del vino de Paula bajo el brazo, y promesas de presumirlo con todos sus vecinos, León y Paula se sentaron en la terraza que daba a los viñedos, envueltos en una manta suave y contemplando las estrellas que brillaban sobre las vides dormidas. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia?, preguntó Paula, acurrucándose contra el hombro de León. ¿Qué? Que no es una historia de rescate. No eres el príncipe que me salvó, ni yo soy la doncella en apuros que necesitaba ser rescatada. Paula levantó la vista hacia él. Es una historia de reconocimiento mutuo. Tú viste en mí algo que yo no sabía que tenía, y yo vi en ti al hombre que había detrás del empresario exitoso. León la besó suavemente en la frente. Es una historia de dos personas que se ayudaron mutuamente a convertirse en las mejores versiones de sí mismas. Exactamente. Se quedaron en silencio por un momento, escuchando el susurro suave del viento entre las hojas de las vides. León, dijo Paula de repente. ¿Sí? ¿Crees que hay otras personas como yo? Personas que tienen algo extraordinario que ofrecer pero que se han convencido de que deben permanecer invisibles. León pensó en la pregunta por un momento. Estoy seguro de que sí. El mundo está lleno de Paula Ferrer esperando el momento o la persona adecuada para brillar. Paula sonrió en la oscuridad. Entonces quizás esa sea nuestra próxima historia que contar. Cómo encontrar a esas personas y ayudarlas a encontrar su propia voz. León la abrazó más fuerte, pensando en lo extraordinario que era que una mujer que había comenzado como su empleada doméstica, ahora fuera su socia, su amor, su compañera, en todos los sueños futuros. ¿Sabes qué, Paula? ¿Qué? Tengo la sensación de que nuestras mejores historias aún están por escribirse. Paula cerró los ojos y sonrió, sintiendo la verdad de esas palabras en cada fibra de su ser. Había aprendido que la vida no se trataba de llegar a un destino final, sino de tener el valor de seguir escribiendo capítulos nuevos, de seguir creciendo, de seguir eligiendo el amor y la valentía una y otra vez. Y mientras las estrellas brillaban sobre los viñedos de La Rioja, Paula Ferrer y León Fuentes sabían que habían encontrado no solo el amor de sus vidas, sino la aventura de toda una vida juntos. Después de escuchar esta historia, me gustaría preguntarte, ¿tienes el valor de pronunciar las palabras que podrían cambiar tu propia vida? ¿Qué sueños has mantenido en silencio porque has creído que no son para alguien como tú? A veces, como Paula, todo lo que necesitamos es el momento correcto y el valor suficiente para dejar que el mundo nos vea realmente. Gracias por ver el video. Tu opinión es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, déjanos un comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es fundamental para que podamos continuar. Así que, comparte esta historia con alguien que también la va a amar. Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios.